e iremos inmediatamente al libro de Hebreos. Pues como esta es la enseñanza que tengo para los domingos, pero como el domingo, con la ayuda del Señor, pues nuestro pastor estará, él predicará donde Dios lo dirija. Yo quiero adelantar un poquito de la enseñanza. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 9. El verso 3 hasta el verso 5, aunque no podamos hablar de todo de una vez, pero vamos a leer estos versos. Dice la Escritura así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Padre, gracias. Es una bendición extraordinaria poder estar aquí y poder continuar en tu presencia. Es el momento, Señor, de escucharte a ti, escuchar tu palabra, lo que tú tienes para decirme, para decirle a mis hermanas, a mis hermanos, a las amigas, a todos los que podamos escuchar. Ayúdanos para que esta palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. Permítenos asimilar, vivir por esta palabra, producir frutos. Te pido que pongas en nosotros ese fundamento, porque debemos terminar nuestra carrera y queremos estar un día delante de tu presencia, oh Señor, siendo recibidos por ti de acuerdo a tu misericordia y a tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Por favor. Entonces vamos a hablar de el lugar más santo que había en el tabernáculo. Hoy estamos entonces comenzando a hablar del lugar más santo, o se le llamaba aquí el lugar santísimo. O sea, en inglés se dice lo santo de lo más santo, o sea, el lugar más santo que había en el tabernáculo de reunión. Recuerde que todo esto es una sombra o un tipo de las cosas que luego iban a venir para nosotros como iglesia. En realidad nosotros somos, dice en el libro de Pedro, nosotros somos la casa, el templo, y cada uno somos piedras vivas. Pero todo esto que hay aquí nos lleva a nosotros a ver todo lo que Dios en realidad nos ha permitido como privilegio, siendo parte de su casa, de su obra. En esta segunda parte, o la parte más santa, habían tres cosas principales, dice aquí, de las cuales dice no podemos hablar ahora en detalle, pero nosotros queremos hablar un poquito del detalle. Dice aquí el apóstol, ahora no podemos hablar en detalle, pero hoy tenemos la oportunidad de buscar algunos detalles. Primero habla de un incensario de oro. Luego habla de un arca, o sea, le llamamos el arca del pacto y lo miraremos después con su tapa. Y habla de las cosas que estaban dentro del arca. Vamos a comenzar por el incensario de oro, que representa la oración.
Pero cuando hablamos del incensario de oro, en realidad, si entramos de una manera sencilla, tenemos que hablar por lo menos de 3 cosas. Porque cuando usted va a la fuente, al comienzo, donde se habla de esto, usted encuentra por lo menos 3 cosas que hay que hablar. Porque el incensario no ofrecía el incienso solo. Tenía que haber alguien que lo ofreciera. Segundo, el incensario vacío no ofrecía nada. Entonces hay que hablar del incienso también. Pero para hablar del incensario, del incienso y de la persona que lo ofrecía, tenemos que hablar del altar del incienso, porque tampoco se podía ofrecer sencillamente como usted y yo nos imaginamos. Había un altar para ofrecer el incienso. Y el sacerdote tenía que subirse a ese altar. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por dónde es más fácil? ¿Comenzamos por el altar o comenzamos por el incensario? Bueno, hablemos del incensario porque es lo primero que nombra aquí, ¿verdad? El incensario era de oro puro, no era un recubrimiento. Era oro puro. Por eso nosotros comenzamos a entender que este asunto de la oración no es una cosa terrenal. Es algo divino, es espiritual. Es el privilegio de hablar con Dios. Es tan espiritual y tiene un elemento divino realmente, tanto así que en la epístola a los romanos el Señor dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu, y pone Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque el mismo Espíritu Santo intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Entonces ya usted ve que hay un elemento totalmente divino allí, como el Espíritu Santo está allí envuelto en esta oración. Porque nosotros solos, hermanos, la verdad, a algunos se nos olvida hasta orar por la comida. Ay, va por la mitad del desayuno. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, me olvidé de orar por el desayuno. O sea, se le olvida hasta orar por el desayuno, se le olvida. Y eso que es importante que ore, ¿no? Porque si usted se come la comida equivocada, usted ya sabe todo lo que está pasando en el mundo. Los tomates están envenenados, las habichuelas están envenenadas, los químicos, todos los venenos. Deberíamos orar por los alimentos con sinceridad, no solo por cumplir con un rito religioso. Deberíamos orar por los alimentos porque mire cuánta gente hoy día está enferma de todo. Y no podemos pedirle mucho más a la vida, no podemos pedirle mucho más a la vida, porque la verdad, comemos veneno y tomamos veneno. Las fuentes de agua de donde proviene para que nosotros usemos el agua para tomar y para preparar, también vienen envenenadas. Así usted se sorprenda. Y hablemos de nuestra ciudad. Los ríos que vienen trayendo el agua a nuestra ciudad están envenenados con mercurio. A casi nadie le gusta hablar de eso, pero ¿y qué hacemos? Nosotros tomamos agua con mercurio. Antes estamos bien. Se supone que el mercurio es tan fuerte que la contaminación con mercurio en un punto de un río se mide hoy y da tanto con las máquinas que lo miden. Viene dentro de 50 años y todavía mide lo mismo.
después que se contaminó con mercurio, puede durar la contaminación tranquilamente 50 años en el mismo nivel, asombroso como parezca. Y ese es el agua que usted y yo tomamos. ¿Y por qué está contaminado? Bueno, porque el mundo de hoy necesita todo. Necesitamos oro. Y como necesitamos oro para poder producir el oro, hay que usar mercurio. Pero como el mercurio no hallamos dónde echarlo, algunos lo dejan que se vaya al río. ¿Y qué hacemos? Entonces usted es una persona biónica. Por eso tanta fuerza que ustedes tienen. Por eso debemos orar. Pero a nosotros, nuestra naturaleza es complicado. Entonces ahí entra lo que estamos hablando, que el incensario era de oro puro. Hay una intervención totalmente divina en el hecho de que usted y yo podamos orar. Porque la naturaleza humana no le gusta orar, aún en los que ya sabemos orar. El Señor vino y encontró a Pedro y a los discípulos dormidos en una hora. Y el Señor los despertó. Y después que les dijo, mire, oren, mire, voy a orar otra vez. Volvió, otra vez estaban dormidos. Y el Señor dijo, bueno, mire, y les volvió a exhortar y animar. Y se fue, otra vez estaban dormidos. Y eso que ellos sabían, porque el Señor les había dicho que esa noche heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ellos sabían el peligro grave en que estaba, toda su estabilidad, todo emocionalmente estaban afectados. Incluso habían hablado de quién sería el mayor ahora que el Señor se iba a ir. Todos tenían todo aquí, pero el hecho de tener todo aquí, la información, no cambiaba para nada la situación, hablando de que ellos estaban como cualquiera de nosotros en su naturaleza humana, que ni siquiera el peligro, ni el miedo, porque el Señor antes de esto, en el capítulo 14 de San Juan, cuando ellos están antecitos, les había dicho, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas y me voy a preparar un lugar para vosotros. Había una cantidad de elementos que se supone que no se durmieran. Estoy explicándoles para que ustedes se den cuenta lo que significa nuestra naturaleza. En ese momento, porque el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17 de San Juan, todo se hace, todo se dice, todo este discurso, toda esta enseñanza está relacionada con el famoso aposento alto, donde el Señor les lavó los pies, donde participaron de la Santa Cena. Y es ahí donde ellos tenían miedo y el Señor les dijo, no tengan miedo. Luego salen para ir a orar allá en el monte ese Getsemaní o en el monte de los Olivos. Se supone que habían suficientes elementos para que ellos estuvieran despiertos, porque había un miedo, había una cosa. Se supone que usted se despierta, ¿no? Ni siquiera con todo eso no estaban despiertos. Al momento de orar estaban dormidos. Y a nosotros nos pasa igual, vivimos asustados por lo que está pasando, pero con todo y eso es difícil orar. Mi madre nos decía en la casa cuando nos pasaban cosas así, decía mi madre a nosotros los hijos, todavía ella vive, pero yo ya no vivo allá y por eso hablo en tiempo pasado. Mucho miedo y poca vergüenza, ¿no? O sea, sí, el miedo estaba ahí, pero con todo y el miedo siempre salíamos haciendo las pilatunas y tenían que venir para castigarnos, a pesar de que teníamos miedo del castigo. Y los discípulos, a pesar de todos los elementos que se dan en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan, cuando van al monte de los Olivos, al Getsemaní, para orar con el Señor, se quedaron dormidos. Quiere decir que a nuestra naturaleza no le gusta orar.
Y tiene que haber un elemento divino. Por eso el incensario era de oro. No era recubrimiento, era de oro macizo, completo de oro. Porque para que nosotros podamos tener comunión con Dios, no puede ser con pañitos de agua tibia. Tiene que haber un elemento real. Tenemos que pedir al Señor, tenemos que pedir al Espíritu Santo: ayúdame a orar. Yo quiero orar. Tenemos que pedir eso, hermanos. Ninguno de nosotros podemos orar como debería orar, a menos que el Espíritu Santo de Dios intervenga en nosotros. No, pastor, yo no necesito pedir mucho, yo siempre estoy orando, yo siento inspiración. Ay, si el Espíritu Santo le está ayudando así, no se enorgullezca, dé gracias al Señor. Diga: ay, gracias, Padre Celestial, que siendo yo como soy, pequeño, insignificante, de carne y hueso, ay, tú me das el privilegio que yo pueda orar delante de tu presencia. Y aproveche esa unción. Aproveche esa unción para tener comunión con Dios, de día y de noche, a la hora que Dios le inspire. Porque en todo esto tenemos que decir que la intervención divina, o sea, la intervención de Dios en la oración, es tal que usted no sabe la hora que va a ser inspirado para orar. Pero el apóstol Pablo decía: orad sin cesar, orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Debe haber un espíritu listo para orar cuando quiera que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Así que la señora puede estar poniendo la ropa en la lavadora y puede estar orando en ese momento, porque hay una inspiración para orar. El caballero que es mecánico está aflojando los tornillos o apretando tornillos, untándose de grasa, y de pronto puede estar orando y apretando. Y Padre, en el nombre de Jesús. Y me dijo alguien: pastor, estaba orando con demasiada fuerza, no sé qué fue lo que rompí en el momento de orar. Pero es válido y está en la Escritura. El incensario era de oro puro. Nuestra capacidad de orar tiene que ver directamente con Dios. No hay otra forma. O viene del cielo o nos quedamos dormidos como los discípulos, así tengamos miedo. Porque la gente de hoy tiene miedo. Mire, se lo voy a decir aquí en su cara. Míreme por favor a los ojos. La gente tiene miedo que se va a morir de hambre. Por eso una cantidad de gente, hasta de esta iglesia, se van corriendo para los Estados Unidos. Para allá no se van a morir de hambre, porque aquí sí se van a morir de hambre. Está corriendo, pero a toda velocidad. Aunque los devuelvan en un avión lleno, sin comida ni bebida, y les pongan esposas en las manos y le hagan todo. Todavía hay hermanos haciendo planes. ¿Y cómo se ve? Como sea, pastor, nadando por el río o a través de un túnel, escondido como un criminal, como sea, pero yo me voy porque aquí me voy a morir. Tiene miedo. ¿Sabe cómo resuelve eso? No lo resuelve con Estados Unidos ni con dólares. ¿Sabe cómo se resuelve eso? En la presencia del Señor. Porque el mismo Dios que alimenta en Estados Unidos, alimenta en Colombia, alimenta en China, alimenta en India, alimenta en Sri Lanka, alimenta en Uganda, alimenta en Mozambique, alimenta en Kenia, alimenta en Sudán, alimenta donde estén las peores hambrunas, en el desierto del Sahara. Poderoso es Dios. 3 millones de personas iban por el desierto. 3 millones. Era el pueblo que había salido de Egipto. No había otra fuente para comer. Era un desierto, no estaban cultivando. Estuvieron 40 años por el desierto, y la Escritura dice: cada noche del cielo caía una lluvia de pan. Al otro día solo tenían que levantarse a recoger su pan y comer. ¿O usted cree que el Dios al que usted le sirve es americano? Solamente suple comida en Estados Unidos. ¿Ah? Aquí hay un pastor y el pastor es americano, la esposa del pastor, ellos son americanos. Yo pienso que no se ofende aunque yo lo diga, ¿verdad? Dios no es americano.
O vamos a decirlo de la manera brusca como lo decimos nosotros por acá los latinos, los que son un poquito descuidados. O sea, Dios no es gringo. Que solamente suple comida allá. No, mis hermanos. Dios es americano, Dios es colombiano, Dios es venezolano, Dios es africano, Dios es asiático, Dios es indio, Dios es chino, Dios es japonés, Dios es alemán, Dios, aleluya. ¿Cuántos entienden lo que le quiero decir? Usted no necesita irse para ningún nada para que Dios le dé un pedazo de pan. Cuando el profeta Eliseo está con los estudiantes, porque él tenía una escuela de profetas, dice. Cuando está con los estudiantes, dice, había una gran hambre y no había suficiente comida, y llegaron ese montón de profetas, como 100. Le dijo al sirviente: mira, pon una olla y haz un sancocho muy bueno para esta gente, una sopa buena. Pero como casi no había, él puso la olla y llamó a la gente y dijo: bueno, ya puse la olla, pero ustedes vayan a buscar a ver qué encontramos para echarle a esta olla, porque la olla no produce papas ni zanahorias. Cada el mundo allá a buscar a ver quién encuentra un repollo, una coliflor, cualquier cosa. Y se fueron a buscar, y uno de ellos encontró unas calabazas silvestres, dice la palabra, y vino, y como no sabía, las picó y las echó en la olla. Los otros, el uno trajo un repollo que se encontró por allá, no sé a quién se le había caído, el otro trajo una coliflor y el otro trajo esas calabazas. Cuando estaba la sopa y la probaron, todo el mundo gritó: ¡varón de Dios! ¿Qué pasa? ¡Hay muerte en esa olla! O sea, el que alcanzó a probar sintió que se iba a morir enseguida, una reacción alérgica, porque la calabaza era venenosa. Y el que le alcanzó a probar, una reacción alérgica. Ellos gritaron: varón de Dios, ¿qué pasó? Hay muerte en esa olla. O sea, el primero que probó, reacción alérgica. Y el varón de Dios dijo: tráigame un poquito de harina. Le dijo a su ayudante: toma el poquito de harina. Lo echó en la olla. Así dice el Señor: esta sopa quedó buena. Dice: comieron todos alegremente, porque el Dios al que le servimos es un Dios real. No es un Dios de mentiras, no es un Dios de papel. Y hay una intervención totalmente divina en esto de la oración. Este hombre de Dios sabía orar, y aunque estaban en medio de una hambruna, siempre aparecería comida para los que estuvieran a su alrededor. No importa si esa comida era venenosa o no, Dios la iba a transformar, porque Él es Dios. Dios no es gringo, Dios no es europeo, Dios es Dios. Dios en el cielo, Dios en la tierra, Dios debajo de la tierra, Dios en el último rincón del universo. ¿Cuántos entienden que ese es nuestro Dios? El Espíritu Santo va a ayudar a la iglesia a orar, hermanos. ¿A cuánto le gusta orar? Levante la mano el que le gusta orar. Gracias, baje sus manos. ¿Y a cuántos les ha pasado que tienen problema, quiere orar y se arrodilla, pero, y usted le da rabia? Yo quiero orar, no puedo. Pero yo quiero orar así como yo. Como dijeron los discípulos al Señor: enséñanos a orar así como tú oras. Nosotros vemos que disfruta la oración. ¿Sabe cómo hay que hacer? Ellos le dijeron al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. El Señor enseñó y dejó ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedir al Espíritu Santo de Dios: esta unción que está en mí, quiero esa unción especial de la oración. Quiero una unción especial de oración con lágrimas, oración con gemidos indecibles, oración en el Espíritu, oración en nuevas lenguas. Yo quiero orar, para que se le quite a uno la desesperación de ser europeo o de ser americano, para que Dios le supla. Imagínese una cucharadita de sopa. Es todo lo que usted necesita, porque hasta pasado de peso estamos.
Y si no, mírenos, yo no entiendo cómo la gente aquí quiere andar huyendo a salvar su vida en alguna parte del planeta. Y yo lo veo y yo digo, pero ¿y qué es lo que esta gente busca? Si hasta pasada de peso está la gente. Esa es la verdad. Y no podemos creer que Dios es capaz de alimentar nuestro cuerpo pasado de peso. Y ya estamos pasados de peso. O sea, no cree ni en lo que ve. Perdóneme si esto le ofende, pero esta es la verdad. El mundo entero está patas arriba. El mundo entero. Colombia está patas arriba, pero pregúntele al pastor cómo está Estados Unidos y él le dirá. El mundo entero está patas arriba. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos poder orar. Levanta la mano que dice: yo quiero orar. ¿Cuánto le dicen esta noche? Espíritu Santo de Dios, úngeme para orar. Despiértame de madrugada para orar. Permite que cuando yo esté allá, si es que soy mecánico apretando los tornillos, que yo pueda orar apretando los tornillos. Si soy chofer, mientras estoy dando allá el volante en el carro, puedo orar mientras estoy dando el volante en el carro. La señora puede orar mientras pone las cosas en la sopa o mientras lava la ropa. El Dios al que le servimos es suficientemente grande y poderoso. Levanta la mano que cree que Dios es grande y poderoso. Todavía es hacedor de milagros. Dios no ha cambiado. Nosotros cambiamos, nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Y déjeme decirle que nuestra oración no debe ser solamente por una cucharadita de sopa, hermano, por Dios. Mire, cuando el Señor llamó a sus discípulos y los envió a predicar, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y no les habló de plata, no les habló de dinero, no les habló de eso. Y sabe, él sí habló una sola vez de dinero. Cuando les dijo: mire, vayan a predicar, así, así. ¿Y sabe qué les dijo? Cuando les habló de dinero, les dijo: no lleven plata, no lleven billetes, porque el obrero es digno de su salario. O sea, esa preocupación que nosotros tenemos por lo material, el Señor la descartó, esa preocupación. Dijo: ustedes encárguense de buscar primero el reino de Dios y su justicia. No quiere decir que no trabajamos, hermano, pero escúcheme por favor, uno no trabaja por el dinero. Si usted trabaja por el dinero, el día que tenga suficiente para vivir, se va a volver un perezoso. Le voy a hacer una pregunta. Si usted y yo trabajamos por el dinero, entonces ¿por qué trabaja mi Dios, mi Padre Celestial? ¿Por qué trabaja? Porque el Señor Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pregunta: ¿usted y yo trabajamos? No, hermano, ¿por qué más voy a trabajar yo por el dinero, por la plata? Falso. Falso, usted y yo no trabajamos por el dinero y por la plata. Porque usted no puede echar billetes de 50,000 o de 100,000 en la licuadora y tomar una sopa que le va a alimentar, ¿no es cierto? No es cierto. Nosotros no trabajamos por el dinero. Los seres humanos no trabajamos por el dinero. Muchas personas trabajan por el dinero, pero es una forma equivocada de ver la vida, señores. Es una forma equivocada de ver la vida. El Señor dijo: no podéis amar a Dios y al Dios de las riquezas. No podéis. ¿Por qué? Porque si usted y yo trabajamos por el dinero, cuando ya tengamos el dinero, hay gente que sueña con eso. Ay, hermano, yo aspiro a jubilarme a los 40 años. Se imagina gordo, barrigón, panzón, una hamaca allá en Mónaco, o en Ibiza, o en Isla de Mallorca, allá en
Palma de Mallorca, y un carro que lo lleva y lo trae, ya no puede de la gordura, y le echan aire los esclavos porque ya no quieren ni echarse aire y solo le traen comida. Es toda su vida. A eso es que usted aspira. Eso es la única aspiración que hay en la vida. Por eso es que usted trabaja. Por favor, hermano, cuando nosotros oramos y buscamos a Dios con la inspiración del Espíritu Santo, nosotros nos damos cuenta que no somos gente que trabajamos por un salario, somos personas que trabajamos por un propósito, porque Dios nos puso en la vida por un propósito. La madre, su propósito debe ser criar sus hijos y formarlos. ¿Cuánta plata le pagan por eso? ¿Cuánto dinero le dieron a usted por criar su hijo Nathan? ¿Le pasaban un cheque cada semana? $3,000 por cuidarlo, porque es un trabajo muy duro. ¿Se da cuenta que la vida es mucho más que el dinero, mucho más que el salario? Hay un propósito en la vida. No importa cuánto dinero el Señor le supla, y no importa si usted es el empresario que posee medio país, todavía puede seguir trabajando, porque uno no trabaja por el dinero, señor, uno trabaja por un propósito. Por eso es que muchas personas nos volvemos improductivos en la vida, incluyendo improductivos en la iglesia. Por eso a veces ni para las cosas más sencillas tenemos aliento, a veces ni para barrer el lugar de la casa del Señor, porque no están pagando. Pero ponga un aviso allá en la puerta y diga: se busca hermano que haga aseo del templo, se le pagarán 70,000 pesos por cada aseo. Y usted encontrará una fila. Por favor, pastor, a mí, ay, yo, pastor, yo necesito los 70,000. Necesita los 70,000. No necesita barrer el templo, necesita los 70,000. ¿Y por qué no hay la misma fila cuando no se pagan los 70,000? Porque no está el propósito. Lo único que está es el signo pesos, porque cree que eso es el todo de la vida, y eso no lo es. ¿Está conmigo? Pero cuando comenzamos a orar y el incensario de oro es de oro puro, cuando hay naturaleza divina en esto, cuando usted y yo entramos en comunión con Dios, cuando comenzamos a levantarnos de madrugada, cuando en la noche nosotros podemos tener comunión con Dios, entonces la perspectiva comienza a cambiar y nos damos cuenta que servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios de propósitos, que me trajo a la vida no solo para ganarme un billete, no, para cumplir una función. Así que el incensario era de oro. Pero bueno, hablemos de otra cosa. Resulta que el incensario era de oro, pero no se podía ofrecer el incienso así. Había un altar. Pero mire ese altar tan raro. Ese altar era cuadrado. Tenía un codo, que es más o menos esto, de ancho, un codo de largo. O sea, era como una baldosa de estas, aproximadamente. Ese era el altar del incienso. Era como el tamaño de una baldosa de estas, aproximadamente. Un codo de largo por un codo de ancho y 2 codos de alto. O sea, 45 por 45 por 90 centímetros de alto. Y tenía 4 cuernos, en cada esquina un cuerno, digamos una viga o un, no sé cómo llamarlo, un pequeño postecito que salía de cada esquina. El altar del incienso era de madera, de acacia. Y ya les dije la vez pasada que la madera representa la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la madera se quiebra, porque la madera le puede entrar animalitos que la dañen, se lo comen. Entonces, la madera es una representación de la naturaleza del ser humano. Pero resulta que ese altar, que era de este tamaño, como una baldosa de estas, era hecho de madera, de acacia, pero estaba cubierto de oro por todas partes.
Porque la única manera que nosotros podemos tener comunión con Dios, aunque Dios está en su santo trono y Él es totalmente Dios, nosotros tenemos parte de nuestra naturaleza que todavía puede entrarle animalitos raros y comerse la naturaleza nuestra y dañarlo. Pero si esa naturaleza nuestra está cubierta con la naturaleza de Dios por todos lados, cuando vengan los animalitos y hagan así, se le van a quebrar los dientes a los animalitos. Pero sí me llama la atención una cosa, me llama la atención, y es que el altar del incienso era suficientemente grande para ponerse de pie en él. No era suficientemente grande para correr. No, mientras quería ofrecer el incienso, si quería ofrecer el incienso tenía que ponerse ahí y no se podía mover, porque si se va para acá se cae. Solo 45 centímetros, va para acá se cae. Un paso al frente se cae, un paso atrás se cae. No podía, tenía que quedarse ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere que nosotros ofrezcamos la oración y nos quedemos ahí. Que no se salga del cuadrito de la oración. ¿Cuántos me están entendiendo? Que no me salga yo, que no se salga usted del cuadrito de la oración. Porque nosotros podríamos querer cambiar la oración por otras cosas. Oración por cantar, oración por declamar, oración por hacer cosas. En vez de orar prefiero hacer cosas, etcétera. Y el Señor dijo: no, me hace un altar que solamente quepa usted de pie, no se me sale de ahí. Ahí es que me tiene que ofrecer el incienso. Cuando uno habla del altar se imagina una cosa grande, ¿verdad? Que ahí se iba a subir el sacerdote, iba a caminar ofreciendo. No, se sube ahí, se queda ahí, porque si se sale de ahí se cae. Y era de aproximadamente hasta aquí de alto, aproximadamente. O sea que él sabía, yo me subo ahí aproximadamente a esta altura y no me puedo mover, y si me muevo, ¡pum!, me voy a caer. O sea, no se salga de ese moldecito, no bote la oración. No importa que toda la oración no la pueda hacer de la misma manera, porque nosotros pues tenemos nuestra forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y hemos aprendido, gracias a Dios, que nos podamos arrodillar y buscar al Señor, sí, pero y el día que la persona esté enferma y no se puede arrodillar y esté en una cama porque está enfermo, ¿va a dejar de orar? No se salga del cuadrito así esté acostado. No se salga del cuadrito de la oración así. ¿Puedo seguir? No se salga del cuadrito de la oración así esté recién casado. No se salga del cuadrito de la oración así esté a punto de casarse, que está el novio y el corazón así. No se salga del cuadrito de la oración. No se salga del cuadrito de la oración porque se fue de paseo a Cartagena, a Santa Marta, a San Andrés, o a Boyacá, o al Eje Cafetero. No se salga del cuadrito de la oración aunque esté de paseo. Yo pienso que antes al paseo hay que llevar con mayor razón el cuadrito de la oración, porque hay que estar agradecido. Señor, estoy aquí, no tengo que trabajar, solo tengo que pasear. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Yo me quedo en este cuadrito, mi tiempo. Yo voy a pasear todo lo que quiera, pero voy a sacar mi tiempo, voy a hablar contigo. Te voy a agradecer mucho por ese privilegio de conocer las islas, por conocer el monte, por conocer los ríos, por conocer los mares, por viajar en avión, por ir aquí, por estar en un todo incluido, por quedarme en este hotel o por quedarme allí en el Gallineral, allí en San Gilo, por donde sea. Gracias. El Señor dice: de ese cuadrito no se salga. Si quiere mantener el incienso fluyendo, no lo puede ofrecer fuera de ese cuadrito.
Y básicamente lo que el Señor está diciéndonos a todos: hermanos, seamos honestos, vivimos en un mundo donde estamos propensos a salirnos de ese cuadrito de la oración. Porque hay muchas cosas, especialmente ahora después de pandemia, quedamos superadictos a las redes sociales. Usted oye a la gente reírse a carcajadas, ay, voltea a mirar quién está. No, está mirando un pedacito de plástico que le llamamos celular. Y la gente muerta de la risa. ¿Y qué? No, es el hermano fulano. ¿Y qué le pasó? No, y uno va, ¿y qué le pasó? Y eso es adictivo. No estoy diciendo que sea pecado, estoy diciendo que es adictivo. Y si uno no puede controlarse, se sale del cuadrito. Porque ahora que llegue a la casa, aquí uno dice: gloria a Dios, amén, sí Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Y cuando llegue a la casa, todavía lleva el celular ahí en el bolsillo, en la cartera, y todavía el celular suena clic, le hace una llamadita clic, y usted lo abre y le dice: ¿qué piensas hoy? ¿Cierto? Y el celular mismo le manda, porque está, sí, y le alumbra, le dice: aquí estoy. Se hace así, le dice: ¿no vas a venir a mí? Aparte del celular están nuestras pantallas. Cuando yo era niño, fui castigado por mi padre, que no quería que yo fuera adicto a la televisión, y me castigó como 2 o 3 veces porque me quedaba en la ventana de la vecina, mirando por esa ventana, porque la vecina tenía un tesoro, un televisor a blanco y negro. Y el domingo había unos programas, oigan, espectaculares. No se preocupen ustedes, yo soy del siglo pasado. Había un programa de animalitos, y después del programa de animalitos había uno que decía: perdidos en el espacio, y otro que decía: viaje a las estrellas. Y yo miraba por allí hasta que sentía un fuetazo, y mi papá me decía: ¿qué hace usted? ¿No le da vergüenza con la vecina? Te he dejado por esa ventana ahí, que ya se entra por la ventana para ver a los que se perdieron en el espacio. ¿No le da vergüenza? Pero hoy, hermanos, tenemos televisores en cada habitación, ¿o no? Y no un solo canal. En aquel tiempo existían 2 canales, 2 a blanco y negro. Después fueron aumentando a 3, ahora son 100, 200, 300. No voy a nombrar las empresas porque no estoy aquí para hacer promoción. Hay muchas cosas que pueden sacarnos del cuadrito. ¿Cuántos quieren permanecer en su cuadrito de oración? Levante la mano que quiere permanecer en su cuadrito de oración. Entonces recuerde, el altar era de madera de acacia, que significa su naturaleza y la mía, cubierta con el oro, que significa la naturaleza de Dios. Pero era alto para que los pies no estuvieran pegados a la tierra. Tenía 90 centímetros de alto aproximadamente, separando los pies de la persona que ofrecía el incienso de la tierra. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a orar, no podemos quedarnos con los pies en la tierra, o sea, en este mundo, pegado a las cosas de aquí abajo, porque no vamos a poder orar. Necesitamos estar separados, más altos que la tierra, para que podamos orar, hermanos. No es fácil. Algunos dirán: pastor, no es fácil. Cuando está el clima así como estaba esta mañana, estaban cayendo unas gotitas de agua, tan rico el clima, la cobija calientita y afuera frío y la almohada suave, y uno: ¡ay, santo! Ay, gracias, Señor, qué lindo eres. Me envías este clima especial para dormir.
Sí, está bien, tenemos la oportunidad y podemos dormir. Pero el Señor dice, Alá, ¿por qué no separa un poquito sus pies de la tierra, de lo de aquí abajo, y súbase siquiera 90 centímetros y cubra su naturaleza con la mía para que podamos tener comunión? ¿Cuántos queremos tener comunión con Dios? Bueno, ya voy a terminar. Me quedan como 10 minutos para hablar de otra cosa, porque resulta que aparte de tener el altar y de tener un incensario de oro puro, había que poner dentro del incensario algo que se llamaba incienso. ¿Por qué? Porque el incienso, dice la palabra, son las oraciones de los santos. Vamos a mirar cómo era este incienso. ¿A usted le gusta mirarlo en la palabra? Libro de Éxodo. Vamos a mirar cómo era este incienso. Libro de Éxodo, capítulo 30, verso 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Wow. Wow. Vamos a decir, ¿a cuánto le gusta hablar en criollo? Cualquiera que haga otro incienso como este para echarse ese perfume, se muere. Pena de muerte. Porque este incienso, dice, es solo para Dios. Dice, y es un perfume. Y le da la composición. Usted y yo no conocemos, hablando en forma de hoy día, estas especias aromáticas que dice aquí, donde dice estacte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro. Tal vez no conozcamos todo eso, no importa, pero tenemos una idea. Eran especias aromáticas que había que poner, dice, en igual cantidad, de cada uno una cantidad similar, y tenían que mezclarlo, y era puro. Usted sabe que hay unos perfumes, unas cosas que no son puras. Usted pasa por ahí, las encuentra a 10,000, todo a 10,000, a 10,000. Usted encuentra un perfume de 10,000. ¿Cuántos han comprado esos perfumes de 10,000 alguna vez? Bueno, ya sé que no van a levantar la mano. Vamos a decirlo de otra manera. ¿Cuántos han visto que venden perfumes a 10,000? Que sí, pastor, yo sé, por ahí los venden. No, yo no los he comprado, pastor, pero sí sé, por ahí hay, ¿sí? Bueno, esos famosos perfumes de 10,000 son los que preparan ahí en la tiendita de esa de donde preparan químicos, le echan un poquito de agua, una gotica de azúcar, una cosita de aquí, y usted se lo echa, y al rato, queda oliendo esa feo. Aparte de que se va el olor rico, le queda un olor feo. Porque no es original, no es puro, no es un perfume real. Es un agua con unas pequeñas esencias, un perfume puro, de verdad, verdad.
es como el perfume que aquella mujer derramó en los pies del Señor Jesucristo, que dice la palabra era un perfume de nardo puro. Que uno de los discípulos que tenía las manos largas lo valoró en 300 denarios. Y 300 denarios era lo correspondiente a 300 días de trabajo. Y si usted mira el año y le descuenta los días festivos, usted va a ver, costaba un año de trabajo. ¿Cuánto es? ¿A cómo está el mínimo? Ponga usted el mínimo de un año y usted verá cuánto le va a dar. 14, 15 millones de pesos por un tarrito de perfume. Pero es que era puro, hermano. Era puro. No era una imitación. Dice, era puro. Cuando dice puro, ¿qué quiere decir? Dice, lo molían. Le permitían alguna de las sustancias que lo humedecía y quedaba como una crema. Y luego le añadía el incienso, entonces quedaba revuelto toda la especie aromática junto con el incienso, y al ser quemado, ese olor era tan agradable que la gente quisiera ponérselo ellos encima. ¿Quién no le gusta un buen perfume? Cuando yo estaba muchacho, me ponía la ropa que el Señor me suplía. Y un día logré comprar una tela y hacerme un traje. Y me dijo una hermana de mucha confianza, como si fuera una madre, me dice, Samuel, al fin. Digo, ¿qué? Ay, al fin estás tomando gusto para vestirte. Y dije, ay, mija, gusto siempre he tenido. Lo que no he tenido es plata para darme el gusto. ¿A quién no le gustan las cosas buenas? A todos nos gustan las cosas buenas. Y concerniente al incienso, había gente que hubiera querido ponerse ese incienso. Era el olor tan agradable que el Señor le dijo a Moisés, ninguno se atreva a hacer un incienso como este para olerlo él, porque si se llega a ponerse incienso, o sea, era muy delicioso. O sea, no hallo palabras para explicar. Era una cosa, un olor supremamente agradable. Y era puro. Quiere decir que nosotros, cuando ofrecemos a Dios la oración delante de los ojos del Señor, es supremamente agradable, delicioso, pero es solamente para Él. Nuestras lágrimas son solo para Él. Nuestros gemidos, cuando tenemos esa inspiración de clamar por otros, solo para Él. Nuestra inspiración que se nos va el alma, o como nuestro amado Señor Jesucristo, que dice, sudaba como grandes gotas de sangre en su agonía en la oración, eso es solo para Dios el Padre. Para los demás, mis respetos. Para los demás, mi amor. Pero para mi Padre Celestial, algo único, algo que nadie más puede recibir. Mi oración no puede ser para nadie más. Mi temor a Dios en la oración no puede ser dirigida a nadie más, tiene que ser exclusivo. Sí, este tiempo y esta belleza de la oración, del incienso, de lo delicioso que es estar en comunión con Dios, la gente que no lo ha experimentado no sabe lo que es eso. La gente dice, todavía está orando. Pero el que está orando dice, ya se me pasó el tiempo. El que no ha experimentado esto no sabe nada, no entiende nada, no sabe la dicha que es poder estar en la presencia de nuestro amado Padre Celestial. El tiempo parece detenerse. La presencia de Dios se hace tan real, y la comunión del Espíritu nuestro con el Espíritu Santo de Dios es tan grande que la gente no podrá nunca entenderlo. Por eso es que a Daniel le pusieron pena de muerte si volvía a orar,
Y el hombre abría las ventanas y seguía orando 3 veces al día. No era un ritual. Daniel no estaba orando por retar a los demás. Daniel no estaba orando porque esa era su rutina. Daniel estaba orando porque a él esto le sabía. Era un olor que se expelía hacia Dios de una manera tan especial que él no podía evitar seguir orando. Pues si me van a cortar la cabeza, me la cortarán, pero yo esto no lo puedo dejar. Padre celestial, tú eres grande, tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres soberano. Cuando él entraba en la oración, comenzaba a mirar lo que dice el Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté todos los días en la casa de Jehová para, ¿qué dice? Contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Y dar razones. ¿Por qué? Cuando él estaba en la oración se daba cuenta de lo que Dios hacía cada día por él. ¿Sabe cuáles son las razones? Dice: porque tú me esconderás en tu tabernáculo en el día del mal. O sea, cuando la gente me acose, cuando los demás me quieren tragar vivos, cuando los demás quieren hacer de mí un jugo, yo entro en tu presencia, Señor, y encuentro que tú me escondes en tu tabernáculo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Me ocultas en lo reservado de tu morada. Pones mis pies sobre peña. Dice: sobre una roca me pondrás en alto. Oh, no me siento abatido cuando entro a tu presencia, aunque los demás quieran acabar conmigo. Yo siento que estoy sobre una roca en alto. No estoy caído. Y dice más, dice: luego levantarás mi cabeza. La gente entiende eso porque como nosotros no entendemos la cultura y la forma de hablar, cuando dice luego levantará mi cabeza, la persona entiende: bueno, estaba así, el Señor le hizo así. Usted no entiende el lenguaje que dice ahí. Esa expresión levantar mi cabeza quiere decir levantar a la persona de su situación a una posición, ser promovido a una posición por encima de. Por eso él dice: luego levantarás mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. O sea, aunque ellos traten de hacer conmigo, cuando yo entro en tu presencia me doy cuenta que tú me pones por encima de los que quieren acabar conmigo. Y eso dice, eso produce algo en mí. Dice: por eso yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificio de júbilo. Y si la gente esperaba verme tirado llorando, dice: yo cantaré y entonaré salmos a Jehová. El salmo sigue y cuando va terminando dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú, oh Jehová, me recogerás. Es entrar en la comunión con Dios, es entrar a otra dimensión, mi hermano. Entrar en comunión con Dios, ser capaz de ofrecer el incienso, ser capaz de ofrecer ese perfume al Señor, hace que usted ya no viva como viven los demás, agarrados de aquí abajo, pensando que la cucharadita de sopa está en Estados Unidos, o pensando que es fulano el que me ayuda, o pensando en tantas cosas de aquí abajo. El que entra en esa comunión y ofrece ese incienso, oh, gloria al nombre del Señor, encuentra que el Señor se siente satisfecho. La persona ya no es la misma, es otra. ¿Cuántos están aquí conmigo hoy? Apenas me estaba inspirando. Vamos a dejar hasta allí, pero ¿cuántos quieren llevarse un poquito de este incensario y de este incienso? ¿Y cuántos quieren llevar su cuadrito para la casa, que esté un poquito alto, y seguir ofreciendo? Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos.